¿Qué tiene para nosotros el día de hoy? De todo, así que Sí, hay de todo, hay de vamos a todo. tratar de ser lo más resumido posible. A ver, del mapa que vos describiste, te diría que lo más, en el plano nacional, podríamos decir que el oficialismo ha una característica básica, es que ha prevalecido el poder de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, con la decisión de, en muchos territorios, imponer los nombres propios, buscando una fidelización de, de candidatos, cuestión que permita, una vez en el cargo, tener ese recorrido propio, más allá de las alianzas estratégicas que se han hecho en algunos lugares. Hay 24 jurisdicciones, así que en cada caso, incluso en algunos hay dos elecciones, porque también están en 8 provincias, recordemos, se disputan cargos para senadores, con lo cual es muy variopinto el, en la situación, pero lo que sobresale en el oficialismo es esa situación, ¿no? Que en algunos casos, como puede ser incluso en la propia provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, habiendo logrado ciertos acuerdos, prevaleció la decisión de Karina Milei de imponer muchos nombres propios con en línea con el tándem los familiares Menem y Sebastián Pareja, dejando otra vez afuera confirmando lo que ya había sucedido en la provincia de Buenos Aires con el sector más cercano a Santiago Caputo y la Fuerza del Cielo, pero incluso negándole prevalencia a, un- a una dirigente como Patricia Bullrich, que había pedido distintos cargos en distintos lugares de las listas en provincia de Buenos Aires y prácticamente le fueron denegados, si no todos, casi todos. Eso como una muestra de poder muy marcada de parte de Karina Milei, en el cual se tuvo que imponer el propio Javier Milei con algunos nombres, como por ejemplo el de José Luis Esper, que fue insistencia del propio presidente para que sea el candidato, primer candidato a nivel de la provincia de Buenos Aires para el cargo de diputado nacional. Con respecto a Fuerza Patria, en el caso a nivel nacional, lo más trascendente parece ser lo sucedido en Buenos Aires, que a contramano de lo que sucede históricamente en el peronismo, se llegó a un acuerdo 24 horas, 24 horas antes, que se dio a conocer, y que lleva como cabeza de lista a un dirigente también histórico como Tayana, con un peso, con un apellido, con un peso específico muy importante, no solo por él, sino por la historia también familiar, Ujú. y que me parece que es un poco una especie de novedad, si se quiere, porque el nombre como primero de la lista no estaba en ninguna agenda pública, si se quiere, aunque sí el acuerdo, el entramado y la forma en que han sido disputados los cargos. Allí la novedad es que no va a participar Maximiliano Kirchner, no va a participar, no dejan de ser datos para tener en cuenta en ese sentido. Viniéndonos acá, te diría que cerrando el plano nacional, te podría agregar la situación, bueno, del PRO, que ha terminado mendicando determinados lugares, Ujú. con situaciones muy especiales, como por ejemplo la provincia de Santa Fe, donde algunos han quedado definitivamente afuera de ese acuerdo y van con alguna lista propia. Y el dato al pasar de lo que es Provincias Unidas, que había irrumpido hace 3 semanas con mucha potencia mediática y que no, de manera como parte de lo que es la política argentina, también tuvo problemas en el armado de listas en distintas zonas con ruptura de algo que nunca llegó a ser demasiado sólido, pero que tienen como principal cuestionamiento la figura de el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por bueno, poner de alguna manera ese entramado a su propio servicio según las quejas de algunos que han quedado afuera. Eso lo más sintético que se puede decir a nivel nacional. Viniéndonos acá, Julián, el dato más interesante para el comentario es lo sucedido en el peronismo, que logró finalmente un acuerdo bastante trabajado, por decirlo de alguna manera, y Ujú. que tiene como protagonista encabezando la lista a Karen Tepp,
volviendo a confirmar este acuerdo con Ciudad Futura que se estableció con la candidatura de Monteverde, ya no solamente en este periodo como fue la elección local para la reforma constituyente y para los cargos de concejales, sino también para lo que fue en su momento en el 2023 para la elección a intendente. Hubo un acuerdo que trata de contener a varios sectores y la prolijidad, si se quiere, por decirlo de alguna manera, del oficialismo con la conducción de Puyaro, pudiendo establecer varios días antes la lista sin que haya grandes diferencias, y la novedad, entre comillas, de un esquema libertario que no va a tener ningún nombre propio con peso específico, un tal Pellegrini como primer figura de lista, asesor de la diputada Romina Díez, que tampoco es una referente que sea demasiado conocida para el gran público, pero que indudablemente van a tratar de detallar desde ese desconocimiento y en línea directa con Karina Milei en la fortaleza de el propio, o en la potencia del propio Javier Milei. La gran pregunta acá es si bastará con que la campaña se diseñe en función de pegarse a Javier Milei o si necesitarán efectivamente de una recorrida, de un apuntalamiento con el cuerpo, como pueden haber mostrado la semana pasada Javier Milei allí en La Plata, en un acto dando inicio acá en la campaña en la provincia de Buenos Aires. El hombre no es muy de recorrer el país en función de eso, pero a veces la necesidad tiene cara de hereje, frase que nos gusta a nosotros y que está en nuestra cabecera, y en este caso no sería la excepción que Javier Milei recorra algunas jurisdicciones electorales que pueden ser estratégicas para sus intereses, porque de acuerdo a lo que trasciende desde Buenos Aires, le quiere prestar mucha atención a lo que sucede en toda la zona central del país en cuanto a la cantidad de legisladores que pueden aportar de cara al 2026 en la Argentina. Bueno, Miguel, haciendo un análisis ya muy de antemano, porque faltan todavía muchísimos días, casi, o 2 meses exactamente para esa elección, podríamos decir un final totalmente abierto, ver cómo impacta la figura de Javier Milei en la provincia de Santa Fe. No tuvo gran impacto con Juan Pedro Aliar, por ejemplo, que termina perdido, se pegó mucho Juan Pedro Aliar a Javier Milei, sin embargo no sacó buenos réditos. Veremos qué sucede con la figura de Maximiliano Puyaro y su vicegobernadora, ¿no? Es sacarse de encima a alguien del PRO, es jugar el binomio de la gobernación, como sucedió con las constituyentes, y la cuestión del peronismo. Digo, marco esos tres grandes sectores como los grandes frentes electorales, pero muy abierto, mirando ya hacia ese domingo 26 de octubre. Lo de ayer, yo te diría que no fue un fracaso desde el punto de vista de que el hombre terminó cumpliendo su objetivo de que va a ser concejal, partió con un alto nivel de conocimiento y se pegó a esa figura de Milei. Tal vez lo que no le dio fue para una proyección más importante a nivel provincial en cuanto a la contundencia del resultado. Recordemos que fue una figura que no ha tenido mucho recorrido político previo, y eso, nos guste o no, lo que dice, lo que plantea o cómo lo plantea, es un dato que hay que tener muy en cuenta, porque en tanto y en cuanto el modelo libertario tenga sobrevida política, uno no puede dejar de imaginarse a Alear siendo candidato a intendente en los próximos 2 años. Pero tenemos casos en la provincia, en la ciudad de Rosario, de personajes políticos que en las legislativas arrasaban con una potencia que uno los imaginaba 2 años después, no solo siendo candidato, sino siendo efectivamente intendente, y luego pasaron a hacer un recuerdo político. Si se me viene a la memoria Roy López Molina, por ejemplo, ¿no? Sí, Que allá señor. por 2017 había hecho una excelente elección local y que luego no terminó tallando en términos políticos. En el espacio, la gran duda en Santa Fe, Julián, es en qué medida se repite o no un escenario de prevalencia de la figura de la conducción
Maximiliano Puyaro, con un éxito político que lo confirme en el rol de jefe político y que lo proyecte ya no solamente para el 2027 con lo que pueda ser su hipotética reelección. Recordemos que la Convención Constituyente estaría avalando la posibilidad de que se presente en el 2027 para la reelección Maximiliano Puyaro, sino que también se le daría una mayor visibilidad a nivel nacional, jugando con más peso ahí al espacio de que nombrábamos antes de Naciones Unidas. Esa es una opción. La otra opción es que aparezca o reaparezca o no un escenario de tercios y que ese escenario de tercios repita lo que ha sido la política santafesina en el último periodo. O, ¿por qué no plantearlo? De acuerdo a cómo se estructure la campaña y a cierto deterioro social que puede estar conviviéndose con una candidatura como la de TEP que recrea algunas circunstancias, tener a un peronismo que sea triunfador en la provincia de Santa Fe. Tal vez este sea el escenario más dificultoso, pero como siempre decimos, los partidos se juegan, los resultados no están dichos de antemano, falta muy poco, pero no falta, pero hay tiempo para la construcción de las campañas y ahí habrá que prestar la atención no solamente a lo que pueda diseñar cada candidato o candidata o cada frente para sus intereses, sino a lo que pase en los contextos. Siempre en las elecciones, vale decirlo, parece una verdad de perogrullo, pero hay que insistirlo, los contextos también son dominantes y te digo más que te diría también que no solamente los contextos en cuanto al mediano plazo, de 2 o 3 meses, sino a lo que pueda expresar la foto incluso de el mismo día que el ciudadano y la ciudadana se expresa. Así que escenario abierto, me parece que las dudas de las próximas semanas van a estar por ese lado, ¿no? En qué medida se confirma o no el liderazgo de Puyaro, en qué medida no el peronismo puede hacerse potente y sobrelleva la situación de algunos heridos que siempre dejan este tipo de circunstancias y en qué medida o no el espacio del Frente Libertario se fortalece o se hace visible con nombres que no tienen mucho peso específico concreto. Miguel, análisis aparte para quienes quedan afuera. No, bueno, Mónica Fein, por ejemplo, que buscaba renovar o se le vence su Hay mandato. un dato ahí. Hay Que, un dato ahí que lo resume, para no dar nombre por nombre, si se quiere. De los 9 diputados que se renuevan, solamente una es candidata, sí, sí. los otros 8 no prevalecen. Me refiero al caso de Melina la Giorgi. tercera candidata de... ¿Cómo? Melina Giorgi, la radical. Medellina Jersey, radical, perteneciente al Espacio Unido, que es actual diputada nacional, va por la renovación de su banca. Los otros 8, con nombres específicos importantes, como Mónica Fein, el propio Eduardo Tognoli en, en el El peronismo. peronismo. Creo que Chupitaz también habría que agregarlo a la lista de lo que Sí, 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 sí. intenta renovar, ¿no? Barleta, Así que Mario serían Barleta. 7. Eh, bueno, ahí cuando nos referimos a esa circunstancia es que han quedado por fuera de los esquemas de su representación tradicional, de los partidos tradicionales, ¿no? Más allá de que intenten alguna jugada política por afuera. Y me parece que eso que vos decís del escenario de los heridos, vos lo comentabas cuando me estabas dando el pie a la columna, cuidado con ese escenario en lo que pueda venir, no porque tengamos alguna certeza, pero sí puede ser un dato a tener en cuenta con lo que pueda venir en la Cámara de Diputados a partir efectivamente de los que han quedado afuera, de los que estén enojados o enojadas, porque ha habido mucha situación, insisto en esto, de heridos, fundamentalmente en los espacios compuestos por la Alianza La Libertad Avanza PRO, y eso hay que ver con los temas tan potentes que se están discutiendo por estas horas, tan pesados, si no aparece alguna sorpresita en situaciones que eran lealtades confirmadas en este tiempo y que a partir de alguna prevalencia, insisto, del esquema diseñado por Karina Milei y algunos cercanos,
han dejado fuera algunos diputados, legisladores que tenían otra perspectiva de lo que podía hacer. Así que ahí también hay que pegarle una miradita de reojo en las próximas horas a lo que pueda suceder en la Cámara de Diputados con estas sesiones convocadas para esta semana. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Julián, te mando un abrazo. Muy, pero muy buenos días. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel Hernán Gómez.